El olor a lirios marchitos del funeral de mi esposo todavía impregnaba el aire del comedor. Una semana después, se aferraba a las cortinas de terciopelo y a la caoba de la mesa, un recordatorio pesado y dulce de lo que había perdido. Mis hijos, Ricardo y Sofía, estaban sentados frente a mí. El silencio entre nosotros no era de duelo compartido, sino de expectativa depredadora. Verónica, la esposa de Ricardo, miraba su reloj Rolex de oro como si el tiempo de mi luto tuviera un plazo de vencimiento. La cena que había preparado con esmero, el estofado favorito de su padre, se enfriaba en los platos, intacto. El ambiente era tan tenso que el simple sonido de un cubierto contra la porcelana podría haberlo hecho estallar. Fue Ricardo quien rompió la quietud. Deslizó una carpeta de cuero oscuro sobre la superficie pulida de la mesa. El logo dorado de Alvarado & Hijos brillaba bajo la luz del candelabro, una marca que yo misma había ayudado a forjar desde un garaje polvoriento. Dentro, sabía sin necesidad de mirar, estaban los documentos que formalizarían mi nueva posición en el mundo, la de una viuda despojada y decorativa. La carpeta se detuvo justo frente a mi plato, una barrera entre mi presente y el futuro que ellos habían diseñado para mí. Sentí el frío de la piel de la carpeta a través de la madera. Era como tocar la piel de una serpiente. «Mamá, seamos prácticos», dijo Ricardo, su voz con ese tono de falsa paciencia que había perfeccionado. «Papá ya no está. Hay que organizar los bienes para protegerte del estrés». Abrió la carpeta, revelando una pila de papeles con líneas punteadas esperando mi nombre. «Firma aquí, y nosotros nos encargamos de todo». Su dedo, adornado con un anillo de oro grueso, señaló el espacio en blanco. No era una sugerencia, era una orden envuelta en una condescendencia insultante. Proteger a la mujer que había equilibrado sus libros contables en noches de insomnio durante 30 años. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Levanté la vista de los documentos y lo miré directamente a los ojos. «Ricardo, tu padre apenas lleva 7 días enterrado». Mi voz salió serena, más firme de lo que me sentía. Quería que mis palabras fueran pequeñas piedras afiladas, pero para él parecieron ser solo un susurro molesto. Verónica suspiró con impaciencia, un sonido casi inaudible pero cargado de desdén. Sofía, mi hija, mantenía la mirada fija en su plato, su cobardía una traición tan profunda como la avaricia de su hermano. La presión en la habitación era asfixiante, una fuerza invisible que intentaba doblegarme, hacerme pequeña, insignificante, pero ellos no sabían de qué estaba hecha yo. Para sellar su acto, Ricardo tomó la pluma fuente de mi esposo de su bolsillo, la misma pluma Montblanc que le regalé en nuestro 30º aniversario, comprada con mis ahorros personales. Ahora la usaba como un arma, apuntando con la punta dorada a la línea de la firma. Ver ese objeto, un símbolo de nuestro amor y nuestra sociedad, convertido en el instrumento de mi despojo, fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, el dolor de mi duelo se cristalizó en una resolución fría como el acero. Ellos veían a una anciana frágil, pero estaban a punto de descubrir a la arquitecta de su imperio, y ahora, de su ruina. Mientras sostenía su mirada, mi mente viajó 40 años atrás, a 1983. Me vi a mí misma, con 33 años, en el garaje de nuestra primera casa. El olor a aceite y tela impregnaba el aire. Mis manos, entonces jóvenes y ágiles, guiaban el tejido bajo la aguja de una máquina de coser industrial Singer. Durante 2 años, trabajé 16 horas al día, cosiendo para fábricas locales, hasta que mis dedos se entumecían. Cada centavo ahorrado iba a una lata de café. Así reuní los primeros $15,000 que financiaron el taller de mi esposo, el germen de Alvarado & Hijos. Renuncié a mi carrera como contadora por su sueño, creyendo que era nuestro sueño. Luego, un salto a 1999. Estaba en una sucursal del Bank of America, el aire acondicionado demasiado frío. Sobre el mostrador de mármol, extendí el juego de joyas de mi madre. Un collar de perlas, aretes de diamantes, una pulsera de zafiros. Eran mi única herencia tangible, el último vínculo físico con ella. Las vendí sin dudarlo para pagar los $45,000 del MBA de Ricardo en una prestigiosa universidad extranjera.
Él me lo agradeció con una llamada de 2 minutos desde su nuevo y lujoso apartamento. Dijo que me lo compensaría algún día. Aún estoy esperando. Esa memoria era una brasa que aún quemaba. Mi mente saltó de nuevo, esta vez a 2005. Noches interminables en el pequeño estudio de nuestra casa. La única luz era la de la lámpara de escritorio y la pantalla del monitor. La empresa ya facturaba 1.2 millones anuales y yo era la contadora no oficial, la auditora silenciosa, la estratega financiera en la sombra. Cuadraba cada balance, optimizaba cada presupuesto, encontraba cada error. Lo hice sin recibir un solo dólar de 1.800 salario durante 30 años. La excusa siempre fue la misma. Una frase que ahora me sonaba a estafa. Todo queda en familia. Una familia que ahora me veía como una carga a eliminar. Estos no eran los únicos sacrificios. Eran solo los hitos en un camino pavimentado con microabusos diarios. Frases lanzadas con ligereza en cenas familiares que se clavaban como astillas. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», decía Ricardo cuando yo cuestionaba una inversión arriesgada. «Déjanos esto a nosotros. Es por tu bien», susurraba Sofía cuando intentaba revisar los informes trimestrales. Me quitaron el acceso a las cuentas de la empresa que yo misma había ayudado a construir, con la excusa de simplificar las cosas. Poco a poco, me fueron borrando de mi propia historia, convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa. Lo que ellos no entendían era que mi mente, la mente de una contadora, nunca olvida. Recuerdo cada número, cada transacción, cada promesa rota. Mi vulnerabilidad no era debilidad, era un disfraz tejido con mi amor de madre y mi profundo duelo. Un disfraz que ellos mismos me habían colocado. Confundieron mi silencio con sumisión y mi paciencia con senilidad. Pero debajo de esa fachada, mi competencia estaba intacta, mi memoria financiera era fotográfica y mi capacidad estratégica, afilada por décadas de observación silenciosa, estaba a punto de despertar. Y ellos, en su arrogancia, no lo verían venir. Verónica ya había comenzado a rediseñar mi vida sin mí. La semana anterior, mientras yo estaba en mi habitación, la escuché en la cocina hablando por teléfono con un diseñador. «Sí, hay que tirarlo todo abajo», decía, su voz llena de entusiasmo. «Quiero algo más moderno, minimalista, unos 25 metros cuadrados de puro diseño italiano». Hablaba de mi cocina, el lugar donde preparé las primeras comidas de mis hijos, donde horneé sus pasteles de cumpleaños. Para ella, era solo un espacio obsoleto que debía ser demolido, como yo. La amenaza ya no era financiera, era doméstica, una invasión a mi santuario. La humillación financiera no tardó en llegar. Sucedió en el supermercado, un lugar que solía ser mi rutina reconfortante. Al momento de pagar, mi tarjeta de crédito personal, una extensión de la cuenta principal que compartía con mi esposo, fue denegada. «Fondos insuficientes», dijo la joven cajera, su mirada una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Tuve que dejar el carrito lleno, la comida para la semana, y salir de la tienda con las manos vacías y el rostro ardiendo. Ricardo la había cancelado sin previo aviso. Me estaban cortando los víveres, literalmente, tratándome como a una niña a la que se le quita su mesada. La presión patrimonial fue la más brutal. Durante días, me acosaron, llamadas a todas horas, visitas inesperadas. Ricardo con sus argumentos racionales, Verónica con sus miradas de juicio, Sofía con sus súplicas llorosas. Finalmente cedí. O más bien, fingí ceder. Firmé la cesión de la empresa, valorada en 3.5 millones, y el usufructo de la casa familiar, tasada en $800.000. Les entregué el control de todo lo que habíamos construido. La sensación de la pluma en mi mano temblorosa fue un acto de pura maestría teatral. Les di lo que querían, sin saber que solo les estaba entregando un cascarón vacío. Luego, atacaron mi reputación. Escuché a Ricardo hablar por teléfono en el jardín con un viejo socio de la empresa, un amigo de la familia. «Sí, mamá está bien, pero ya no está para estos trotes», dijo, con un falso tono de preocupación. «Su memoria le falla a veces, sabes cómo es la edad». Estaba sembrando la duda sobre mi competencia, pintándome como una anciana senil
que necesitaba ser protegida de sí misma. Era una estrategia calculada para aislarme, para que nadie cuestionara sus acciones. Estaban envenenando mi legado y mi nombre en el mismo círculo que nos vio crecer. La amenaza final fue la más escalofriante. Una tarde, Verónica, mientras tomaba un té que yo le había servido en mi propia sala, sugirió casualmente que un médico debería evaluar mi estado, solo para asegurarnos de que puedes seguir viviendo sola, mamá, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una amenaza velada de incapacitación legal. La posibilidad de que me declararan incompetente y me encerraran en un asilo, quitándome mi libertad y mi salud. En ese momento supe que no había límites para su crueldad, y tampoco habría límites para mi respuesta. El juego había comenzado de verdad. El lunes siguiente, a las 10:00 AM en punto, me reuní con Tomás Ferrer en su despacho. El aire olía a cuero viejo, a libros y a una lealtad inquebrantable. Tomás había sido el abogado y mejor amigo de mi esposo durante más de 40 años. Su rostro, surcado de arrugas de preocupación, reflejaba el peso de la noticia de mi supuesta cesión de bienes. Escuchó en silencio mi relato, sus ojos fijos en los míos, buscando cualquier señal de la fragilidad que mis hijos pregonaban. No encontró ninguna, solo vio a la misma Mercedes que conocía desde siempre, solo que con el corazón roto. Cuando terminé de hablar, abrí mi bolso y saqué una pequeña llave antigua. La deslicé sobre su escritorio de roble macizo. Era la llave de la caja de seguridad 713 del First National Bank, una caja que solo mi esposo y yo conocíamos. La copia de mi esposo, que ellos creían la única, estaba en su escritorio en casa, intacta. Carlos siempre decía que un buen estratega tiene un plan de respaldo, dije en voz baja. Tomás miró la llave, luego a mí. La preocupación en su rostro se disolvió lentamente, reemplazada por una sonrisa cómplice, casi imperceptible. «Ah, Carlos», suspiró, siempre 3 pasos por delante. En ese momento la dinámica cambió. Ya no era una víctima buscando consuelo, sino una clienta instruyendo a su abogado. Le expliqué mi plan, cada paso, cada detalle. Tomás no me interrumpió, solo asentía, su mente legal ya trabajando, anticipando las jugadas de mis hijos y construyendo un muro de contención a mi alrededor. «Mercedes, esto es brillante y completamente blindado», dijo al final, su voz llena de una admiración que me devolvió un poco del aire que me habían robado. Salí de su oficina sintiendo el peso de la llave en mi bolsillo, ya no como un recuerdo, sino como un arma. El martes a las 11:30 AM entré en la sucursal del First National Bank. El silencio marmóreo de la bóveda era reconfortante. Un empleado joven me guió hasta la pared de cajas de seguridad. Inserté mi llave y la llave maestra del banco. El sonido del metal al girar fue música para mis oídos. La puerta de la caja al 713 se abrió con un suave siseo. Dentro, todo estaba como lo habíamos dejado hacía 5 años. Sentí el frío del acero mientras sacaba los documentos. El peso de la justicia era tangible, real, y cabía perfectamente en mi portafolio. El primer documento era el más importante, el fideicomiso inquebrantable, un instrumento legal notariado, creado 5 años atrás por mi esposo y por mí. En 1900, él se estipulaba que, tras su muerte, el 70% de los activos líquidos de la empresa, el capital semilla y las ganancias reinvertidas a lo largo de los años se moverían a un fideicomiso bajo mi control exclusivo y absoluto. Lo abrí y mis ojos se posaron en la firma de mi esposo y en la cláusula clave. Tomás tenía razón, era inexpugnable. El capital que construyó la empresa nunca le perteneció legalmente a ella, siempre fue nuestro. Junto al fideicomiso había una pequeña grabadora digital. La encendí. La voz de mi esposo llenó el silencio de la bóveda. Una grabación que hicimos un año antes, sentados en el porche. «Mercedes, si me voy primero, úsalo», decía su voz, serena pero firme. Que sepan que su falta de amor y su codicia no nos tomaron por sorpresa. Escucharlo fue como recibir una bendición y una orden. Apagué la grabadora y la guardé en mi bolso. Esta no era solo mi batalla, era la última voluntad de mi esposo, la defensa de nuestro legado compartido. Finalmente saqué el tercer tesoro, la escritura original de la casa,
fechada en 1985. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero el texto era claro. La casa de 300 metros cuadrados, nuestro hogar, siempre había estado a mi nombre de soltera como única propietaria. La compré con el dinero de la venta de un pequeño apartamento que heredé de una tía. Nunca la incluimos en la sociedad conyugal, ni en los activos de la empresa. La frase clave era simple pero demoledora. La empresa había sido, en efecto, mi inquilina durante 40 años, y el contrato de alquiler, aunque no escrito, acababa de expirar. Salí del banco y respiré el aire de la ciudad. Ya no era el aire de una víctima. Era el aire de una estratega que acababa de reunir su arsenal. Tenía el poder financiero, la autoridad moral y el derecho de propiedad. Mis hijos habían construido su castillo de naipes sobre un terreno que creían suyo, sin saber que la dueña del terreno era yo. El jueves sería el día de mi aparente derrota, el día de la firma. Dejaría que celebraran su victoria. Pero el sábado aprenderían la diferencia fundamental entre poseer algo y merecerlo. La cuenta regresiva había comenzado. El jueves llegó, puntual y gris. A las 15:00 p.m. me senté en la sala de juntas de la empresa, la misma sala donde tantas veces había escuchado a mi esposo cerrar tratos millonarios. Ricardo y Verónica estaban a un lado de la mesa, sus abogados al otro. Sofía estaba presente, pero era como si no estuviera, un fantasma consumido por la culpa. Me deslizaron los documentos de cesión. Cogí la pluma, la misma pluma de mi esposo. Hice que mi mano temblara ligeramente, una actuación sutil para el público codicioso que me observaba con ojos de halcón. Mi firma fue lenta, casi vacilante. Cada letra de mi nombre parecía una concesión, una rendición. Ricardo no pudo ocultar una sonrisa de triunfo. Verónica intercambió una mirada satisfecha con él. Creían que estaban presenciando el final de una era, el traspaso de poder a la nueva generación. No sabían que mi firma no era un final, sino el detonante. Al firmar esos papeles, estaba activando la primera fase de mi plan. Darles la confianza ciega de que habían ganado, de que yo ya no era una amenaza. Les entregué el reino, sin que supieran que el trono estaba vacío. Les entregué la carpeta con los documentos firmados. Espero que lo cuiden bien, dije. Mi voz apenas un susurro. Era el sueño de su padre. Ricardo me dio una palmada condescendiente en el hombro. No te preocupes, mamá. Está en buenas manos. Salí de la oficina apoyándome en mi bastón, exagerando mi fragilidad. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de alivio y desprecio. Dejé que me subestimaran una última vez. Era una parte crucial del plan. Mañana, viernes, a primera hora, todo cambiaría. Y ellos no tendrían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. El viernes, a las 9:01 a.m., Tomás Ferrer ejecutó la segunda fase. Desde su despacho, envió las notificaciones formales al banco y a la junta directiva de Alvarado & Hijos. El asunto del correo era escueto y legal. Activación del fideicomiso inquebrantable Alvarado. Con ese simple acto, el 70% del capital de la empresa quedó congelado, inaccesible para cualquier operación no autorizada explícitamente por mí. Ricardo, en su nueva oficina de presidente, recibiría una notificación de que sus privilegios de firma habían sido revocados. Imagino su confusión, su ira, su pánico al no entender qué estaba pasando. Pasé el resto de la Sommelier, viernes en silencio, en mi jardín, podando mis rosales. La actividad manual me calmaba, me centraba. Cada rosa muerta que cortaba era un resentimiento que dejaba ir para hacer espacio a la justicia. No sentía odio, solo una tristeza profunda por los hijos que había criado y que se habían convertido en extraños. Pero la tristeza no me paralizaba. Al contrario, me daba una claridad de propósito que no había sentido en años. Estaba protegiendo el trabajo de mi vida y el honor de mi esposo. Estaba reclamando mi dignidad. El sábado por la mañana, a las 10:30 a.m., envié un mensaje de texto grupal a Ricardo y Sofía. Mis dedos se movían con firmeza sobre la pantalla del teléfono. El mensaje era corto y directo. Junta familiar de emergencia en la oficina. 11:00 a.m., inaplazable. No di explicaciones.
No permití preguntas. La ambigüedad era mi aliada. Sabía que su arrogancia los haría pensar que iba a suplicar, a pedirles una pensión mensual más generosa o a quejarme de la tarjeta de crédito. Su ego era la carnada, y yo sabía que morderían el anzuelo sin dudarlo. Llegué a la oficina a las 10:55 am. La sala de conferencias estaba lista. Tomás ya estaba allí, sentado a mi derecha, con una pila de documentos perfectamente ordenada frente a él. A mi izquierda había contratado a un discreto oficial de seguridad privada, un hombre corpulento con un traje impecable, que esperaba en el pasillo. No era para la violencia, sino para el simbolismo. Hoy, cada gesto, cada palabra, cada presencia, estaba meticulosamente coreografiada. La segunda fase, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista. Ricardo y Verónica entraron a las 11:02 am, con 2 minutos de retraso. Una pequeña demostración de su nuevo poder. Sofía los seguía como una sombra. Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa, el asiento que había sido de su padre. Verónica se sentó a su lado, como una reina consorte. Cruzó las piernas y me miró con una mezcla de fastidio y curiosidad. Creyeron que el escenario era suyo, que yo era la actriz secundaria en su obra. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de guión, de obra y de protagonista. «Mamá, espero que esto sea rápido», empezó Ricardo, sin preámbulos. «Tengo una reunión de golf a la 1. Si se trata de tu asignación mensual, ya te dije que la estamos revisando». No lo dejé terminar. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la escritura original de la casa de mi portafolio y la puse sobre la mesa. El papel amarillento contrastaba con la superficie moderna y brillante. El sonido suave del viejo documento al aterrizar en la mesa fue suficiente para callarlo. Deslicé la escritura hacia él. Su ceño se frunció en confusión. «Esta es una orden de desalojo», dije, mi voz tranquila pero resonando en el silencio de la sala. «La empresa ha ocupado mi propiedad durante 40 años. Consideren esto una notificación formal. Tienen 30 días para desocupar las instalaciones». La cara de Verónica pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico en menos de 5 segundos. Miró a Ricardo, buscando una explicación, pero él estaba mudo, mirando el documento con mi nombre de soltera como única propietaria. La primera grieta en su fachada de control acababa de aparecer, y era profunda. Antes de que pudieran recuperarse, Tomás tomó la palabra. «Adicionalmente», dijo con su voz grave de abogado, «les presento las copias certificadas del fideicomiso Inquebrantable Alvarado». Colocó una pila de papeles frente a Ricardo. «Como apoderada del accionista mayoritario, que posee el 70% del capital líquido de la empresa, la señora Mercedes Alvarado asume el control total e inmediato del Consejo de Administración». Ricardo se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. «¡Eso es imposible! ¡Es un fraude!», gritó, su rostro enrojeciendo de ira. «No es un fraude, Ricardo. Es previsión», dije con calma. Saqué mi celular de mi bolso, abrí el archivo de audio y pulsé «reproducir». La voz de mi esposo, su amada voz, llenó la sala, serena, clara y devastadoramente decepcionada. «Mercedes, si me voy primero, úsalo. Que sepan que su falta de amor y su codicia no nos tomaron por sorpresa». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el primer sollozo de Sofía. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por el llanto. La humillación moral era completa. La voz de su padre desde la tumba los había condenado. Ricardo se quedó paralizado, su ira reemplazada por una palidez cerosa. Verónica lo miraba, sus ojos calculadores buscando una salida, una escapatoria que no existía. Habían sido superados en estrategia, en legalidad y, lo más doloroso para ellos, en moralidad. El legado que intentaron robarles fue arrebatado no por una laguna legal, sino por la voluntad expresa del hombre al que decían honrar. Habían perdido el dinero, sí, pero en ese momento, con la voz de su padre resonando en sus oídos, se dieron cuenta de que también habían perdido el alma. Y entonces ejecuté las consecuencias inmediatas. Sin quitarles la vista de encima, tomé mi celular de nuevo. Abrí la aplicación bancaria de la empresa, a la que ahora tenía acceso total. Con 2 toques,
Cancelé las tarjetas de crédito corporativas de Ricardo y Verónica. Un segundo después, 2 pings simultáneos sonaron en la sala. Las notificaciones en sus teléfonos. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero marcó el corte final de su poder financiero. La expresión en el rostro de Verónica al mirar su teléfono fue de puro terror. Su estatus se había evaporado en un instante. Mientras ellos procesaban ese primer golpe, Tomás deslizó 2 sobres sobre la mesa. «Estas son sus notificaciones de rescisión de contrato», anunció formalmente. «Sus servicios ya no son requeridos en Alvarado & Hijos». Dentro de los sobres estaban las cartas de despido, efectivas inmediatamente. Ricardo miró el sobre como si contuviera una víbora. La empresa que creía suya, el apellido que llevaba con tanto orgullo, ahora le cerraba las puertas en la cara. Había pasado de ser el presidente a ser un desempleado en menos de 5 minutos. La justicia, a veces, es poética. Finalmente, hice una señal discreta. El oficial de seguridad que había contratado entró en la sala. Su presencia era imponente, pero su tono, impecablemente cortés. «Señor Alvarado, señora Cruz, si son tan amables de entregarme las llaves de los vehículos de la empresa», dijo, extendiendo la mano. Se refería al Mercedes-Benz S-Class de $120.000 de Ricardo y al sub de lujo de Verónica. La humillación final. Ser despojados de sus símbolos de estatus frente a todos. Ricardo, temblando de rabia, arrojó las llaves sobre la mesa. Aterrizaron con un ruido metálico y definitivo. Había terminado. Ahora vivo sola en mi casa. El silencio ya no es opresivo. Es pacífico. He establecido nuevos límites, firmes como el roble del jardín. Sofía y mi nieto, Leo, pueden visitarme los domingos para almorzar, siempre y cuando avisen con antelación. Ricardo y Verónica tienen prohibida la entrada. Cualquier comunicación necesaria se realiza exclusivamente a través de nuestros abogados. He recuperado mi hogar no solo como una propiedad, sino como un santuario de paz, libre de la toxicidad de su codicia y su desprecio. La puerta principal ahora solo se abre para quienes traen amor. Mi nieto Leo es mi visitante más frecuente. Viene después de sus clases, a veces sin avisar, y eso está bien. Me ayuda en el jardín o simplemente nos sentamos en el porche y hablamos. Él no me ve como una anciana frágil, ni como una magnate despiadada. Me ve como su abuela. A través de sus ojos, he comenzado a verme a mí misma de nuevo. No como la viuda de Carlos o la madre de Ricardo, sino simplemente como Mercedes. Su inocencia y su afecto genuino son el bálsamo que ha curado las heridas más profundas que sus padres me infligieron. He retomado el control de la empresa, no desde la silla de la presidencia. Eso no me interesa. He nombrado un director ejecutivo competente y dirijo el consejo de administración. Mi primera decisión fue crear un fondo de becas para empleados y sus hijos, financiado con el 10% de las ganancias anuales. Lleva el nombre de mi esposo. Es una forma de asegurar que el legado de Alvarado & Hijos no sea solo sobre balances financieros, sino sobre construir futuros y reconocer el valor de las personas. Una lección que mis propios hijos nunca aprendieron. La cámara me seguiría ahora, en una tarde soleada, mientras podo con esmero mis rosales. Es una afición que había abandonado por el estrés y la tristeza, pero que he recuperado con una alegría serena. Llevo un vestido de lino de colores vivos, no el luto oscuro que me autoimpuse. Mis manos, ahora protegidas por guantes de jardinería, se mueven con la confianza de quien conoce cada tallo, cada espina. El aire huele a tierra húmeda y al perfume de las rosas recién abiertas. Es el olor de la vida que vuelve a florecer. Leo llega por el sendero del jardín llevando una regadera. No dice nada, solo me sonríe y comienza a regar las flores que acabo de podar. Trabajamos en un silencio cómodo, un equipo. El sol se filtra a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el césped. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en paz, dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida. He recuperado mucho más que dinero o propiedades. He recuperado mi serenidad. Al final del día, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Leo y yo nos sentamos en el porche, bebiendo limonada fría. Me cuenta sobre sus planes para la universidad,
sus sueños. Lo escucho, no solo como su abuela, sino como alguien que entiende el valor de un sueño. Creyeron. El olor a lirios marchitos del funeral de mi esposo todavía impregnaba el aire del comedor. Una semana después, se aferraba a las cortinas de terciopelo y a la caoba de la mesa, un recordatorio pesado y dulce de lo que había perdido. Mis hijos, Ricardo y Sofía, estaban sentados frente a mí. El silencio entre nosotros no era de duelo compartido, sino de expectativa depredadora. Verónica, la esposa de Ricardo, miraba su reloj Rolex de oro como si el tiempo de mi luto tuviera un plazo de vencimiento. La cena que había preparado con esmero, el estofado favorito de su padre, se enfriaba en los platos, intacto. El ambiente era tan tenso que el simple sonido de un cubierto contra la porcelana podría haberlo hecho estallar en 1000 pedazos, llevándose consigo los últimos vestigios de lo que alguna vez llamamos familia. Fue Ricardo quien rompió la quietud. Deslizó una carpeta de cuero oscuro sobre la superficie pulida de la mesa. El logo dorado de Alvarado & Hijos brillaba bajo la luz del candelabro, una marca que yo misma había ayudado a forjar desde un garaje polvoriento, contando cada centavo mientras él soñaba. Dentro, sabía sin necesidad de mirar, estaban los documentos que formalizarían mi nueva posición en el mundo, la de una viuda, despojada y decorativa. La carpeta se detuvo justo frente a mi plato, una barrera entre mi presente y el futuro que ellos habían diseñado para mí sin consultarme. Sentí el frío de la piel de la carpeta a través de la madera. Era como tocar la piel de una serpiente que espera el momento preciso para atacar, y yo era su presa inmóvil. «Mamá, seamos prácticos», dijo Ricardo, su voz con ese tono de falsa paciencia que había perfeccionado a lo largo de los años para manejarme como a una niña. «Papá, ya no está. Hay que organizar los bienes para protegerte del estrés». Abrió la carpeta, revelando una pila de papeles con líneas punteadas esperando mi nombre. «Firma aquí y nosotros nos encargamos de todo». Su dedo, adornado con un anillo de oro grueso que yo no le había regalado, señaló el espacio en blanco. No era una sugerencia, era una orden envuelta en una condescendencia insultante. Proteger a la mujer que había equilibrado sus libros contables en noches de insomnio durante 30 años. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Un veneno servido en mi propia mesa. Levanté la vista de los documentos y lo miré directamente a los ojos, buscando al niño que una vez acuné en mis brazos. No lo encontré. «Ricardo, tu padre apenas lleva 7 días enterrado». Mi voz salió serena, más firme de lo que me sentía, una roca de calma en medio de su tormenta de avaricia. Quería que mis palabras fueran pequeñas piedras afiladas, pero para él parecieron ser solo un susurro molesto. Verónica suspiró con impaciencia, un sonido casi inaudible pero cargado de desdén, como si mi dolor fuera un inconveniente en su agenda. Sofía, mi hija, mantenía la mirada fija en su plato, su cobardía una traición tan profunda como la codicia de su hermano. La presión en la habitación era asfixiante, pero ellos no sabían de qué estaba hecha yo. Para sellar su acto de traición, Ricardo tomó la pluma fuente de mi esposo de su bolsillo. La misma pluma Montblanc que le regalé en nuestro 30º aniversario, comprada con mis ahorros personales de meses. Ahora la usaba como un arma, apuntando con la punta dorada a la línea de la firma. Ver ese objeto, un símbolo sagrado de nuestro amor y nuestra sociedad, convertido en el instrumento de mi despojo, fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, el dolor de mi duelo se cristalizó en una resolución fría como el acero de una navaja. Ellos veían a una anciana frágil y rota por el luto, pero estaban a punto de descubrir a la arquitecta de su imperio y ahora a la meticulosa diseñadora de su ruina. Mientras sostenía su mirada, mi mente se convirtió en un libro de contabilidad. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche en vela, apareció como una partida en el balance de mi vida. Recordé el zumbido de la máquina de coser Singer en el garaje en 1983, mis manos jóvenes cosiendo sin descanso para reunir los primeros $15,000 de su capital. Recordé el frío del mostrador del Bank of America en 1999, donde vendí las joyas de mi madre para pagar los $45,000 de la maestría de Ricardo.
Recordé las madrugadas frente a la computadora, optimizando las finanzas de una empresa que facturaba 1,2 millones anuales sin recibir un solo dólar de salario. Todo, me decían, quedaba en familia. ¿Qué familia? La que tenía frente a mí ya no la reconocía. Miré sus rostros uno por uno. La arrogancia impaciente de Ricardo, el desprecio calculado de Verónica, la cobardía culpable de Sofía. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos en su codicia, que no podían ver más allá de mi cabello blanco y mis manos temblorosas. Me tendieron la pluma para que firmara el final de mi historia, sin sospechar que, en mi silencio, yo ya estaba escribiendo el primer capítulo de la suya. Les daría exactamente lo que pedían, firmaría cada papel que pusieran delante de mí, dejaría que celebraran su conquista sobre las cenizas del amor de su padre. Pero no sabían que el verdadero testamento, el que importaba, no estaba en esa carpeta. Lo guardaba yo, y su lectura sería devastadora. Mi mente en ese comedor opresivo se desprendió del presente y viajó 40 años atrás, a 1983. Me vi a mí misma, con 33 años, en el garaje de nuestra primera casa. El olor a aceite de máquina y a tela cruda impregnaba el aire, un perfume que se convirtió en mi compañero constante. Mis manos, entonces jóvenes y ágiles, guiaban el tejido bajo la aguja de una máquina de coser industrial Singer, cuyo zumbido era la banda sonora de mis días y mis noches. Durante 2 años completos, trabajé turnos de 16 horas, cosiendo para fábricas locales, hasta que mis dedos se entumecían y mi espalda era un nudo de dolor. Cada centavo ganado, cada billete arrugado, iba a parar a una vieja lata de café que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. Así reuní, con el sudor de mi frente y la renuncia a mi propia carrera como contadora, los primeros $15,000 que financiaron el taller de mi esposo, el germen de Alvarado & Hijos. Recuerdo la sensación del metal frío de la lata en mis manos cuando finalmente estuvo llena. El peso no era solo de las monedas y los billetes, sino del tiempo sacrificado, de las horas robadas al sueño y a mi propia juventud. Le entregué el dinero a Carlos, mi esposo, y en sus ojos vi el brillo de un sueño que se hacía posible gracias a mí. «Esto es nuestro, Mercedes», me dijo, «el comienzo de nuestro imperio». Creí en sus palabras, creí que cada costura que yo hacía era un ladrillo en la fundación de nuestro futuro compartido. Renuncié a mi profesión, a los balances y a los libros de contabilidad que tanto amaba, por su sueño, convencida de que también era el mío. ¿Cómo podía saber entonces que estaba construyendo los cimientos de una jaula dorada, una donde yo sería la primera prisionera? Luego, mi memoria dio un salto brusco a 1999. El escenario cambió del garaje polvoriento a una sucursal impecable y gélida del Bank of America. El aire acondicionado era tan frío que me calaba los huesos, pero no tanto como el acto que estaba a punto de cometer. Sobre el mostrador de mármol pulido, extendí el juego de joyas de mi madre, un collar de perlas que había usado en su boda, unos aretes de diamantes que eran su único lujo, y una pulsera de zafiros que olía a su perfume. Eran mi única herencia tangible, el último vínculo físico con ella. Las vendí sin dudarlo, sin permitirme una lágrima, para pagar los $45,000 del MBA de Ricardo en una prestigiosa universidad extranjera. Él necesitaba esa oportunidad, me dije, para asegurar el futuro de la empresa familiar. El tasador examinó las piezas con una lupa, ajeno a su valor sentimental, reduciendo la historia de mi madre a un simple número en un cheque. Salí del banco sintiéndome desnuda, despojada de una parte de mi alma. Días después, Ricardo me llamó desde su nuevo y lujoso apartamento en el extranjero. La llamada duró exactamente 2 minutos y 14 segundos. Lo recuerdo perfectamente. «Gracias, mamá. Te prometo que algún día te lo compensaré», dijo, su voz distante y apresurada. Aún estoy esperando esa compensación. En ese momento no le di importancia, cegada por el amor de madre. Ahora, en la mesa del comedor, sus palabras resonaban como una estafa, una promesa vacía que había financiado su arrogancia y mi desdicha. Mi mente saltó de nuevo, esta vez a 2005, aunque la escena se repitió durante años.
Noches interminables en el pequeño estudio de nuestra casa. La única luz era la de la lámpara de escritorio y la pantalla del monitor que reflejaba mi rostro cansado. La empresa ya era un monstruo que facturaba 1,2 millones anuales, y yo era la contadora no oficial, la auditora silenciosa, la estratega financiera en la sombra. Cuadraba cada balance, optimizaba cada presupuesto, encontraba cada error que sus asesores pagados pasaban por alto. Lo hice sin recibir un solo dólar de salario durante 30 años. La excusa, siempre la misma. Una frase que ahora me sonaba a una sentencia de servidumbre. Todo queda en familia. Una familia que ahora me veía como una carga que debía ser eliminada con una simple firma. Estos no eran los únicos sacrificios. Eran solo los hitos en un camino pavimentado con microabusos diarios, con humillaciones sutiles que se acumulaban como veneno en mi sistema, frases lanzadas con ligereza, en cenas familiares que se clavaban como astillas en mi autoestima. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», decía Ricardo con condescendencia, cuando yo cuestionaba una inversión arriesgada que, meses después, resultaba ser un fracaso que yo tenía que solucionar en silencio. «Déjanos esto a nosotros. Es por tu bien», susurraba Sofía cuando intentaba revisar los informes trimestrales, tratándome como a una anciana senil que no debía preocuparse por esas nimiedades. Me quitaron el acceso a las cuentas de la empresa que yo misma había ayudado a construir, con la excusa de simplificar las cosas para ti. Poco a poco, con una crueldad metódica y calculada, me fueron borrando de mi propia historia. Me convirtieron en un fantasma en la casa que yo había decorado, en la empresa que yo había financiado y en la familia que yo había criado. Mi opinión dejó de tener valor. Mis conocimientos fueron descartados como anticuados y mi presencia se volvió un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar. Confundieron mi amor incondicional con debilidad, mi silencio paciente con sumisión y mi profundo duelo con una oportunidad de oro para ejecutar su plan. No se dieron cuenta de que mientras me despojaban de todo, me estaban entregando el arma más poderosa, la libertad de no tener ya nada que perder. Lo que ellos no entendían, y lo que sería su perdición, era que mi mente, la mente de una contadora, nunca olvida. Recuerdo cada número, cada transacción, cada promesa rota y cada mirada de desdén. Mi vulnerabilidad no era debilidad, era un disfraz tejido con mi amor de madre y mi profundo duelo, un disfraz que ellos mismos me habían colocado encima para no ver a la mujer que realmente era. Confundieron mi silencio con ignorancia y mi paciencia con senilidad, pero debajo de esa fachada de anciana frágil, mi competencia estaba intacta, mi memoria financiera era fotográfica y mi capacidad estratégica, afilada por décadas de observación silenciosa, estaba a punto de despertar de su letargo, y ellos, en su arrogancia desmedida, no lo verían venir. Creían que la historia se escribía con tinta y firmas en un papel, sin entender que las deudas más importantes no se registran en los libros contables, sino en el alma. La deuda que tenían conmigo no era financiera, era una deuda de vida, de sacrificios, de dignidad, y esa estaba a punto de cobrársela con intereses. La pluma que Ricardo me ofrecía no era el final de mi historia, sino el gatillo que activaría la suya. Y yo, la arquitecta silenciosa de su éxito, me convertiría ahora en la meticulosa demoledora de su mundo. El lunes siguiente, a las 10:00 AM en punto, me reuní con Tomás Ferrer en su despacho. El aire olía a cuero viejo, a libros encuadernados y a una lealtad inquebrantable que el tiempo no había logrado erosionar. Tomás había sido el abogado y el mejor amigo de mi esposo durante más de 40 años. Su rostro, surcado de arrugas de genuina preocupación, reflejaba el peso de la noticia de mi supuesta cesión de bienes. Escuchó en silencio mi relato, sus ojos fijos en los míos, buscando cualquier señal de la fragilidad mental que mis hijos pregonaban. No encontró ninguna, solo vio a la misma Mercedes, que conocía desde siempre, solo que con el corazón roto y el espíritu afilado por la traición. Sabía que necesitaba más que su compasión. Necesitaba su mente legal como un arma a mi servicio. Cuando terminé de hablar, abrí mi bolso y saqué una pequeña llave antigua de bronce.
La deslicé sobre su escritorio de roble macizo, donde aterrizó con un sonido metálico y definitivo. Era la llave de la caja de seguridad, la 713, del First National Bank, una caja que solo mi esposo y yo conocíamos. La copia de Minot Smith, mi esposo, que ellos creían la única, seguía en su escritorio en casa, un señuelo para su complacencia. Carlos siempre decía que un buen estratega tiene un plan de respaldo, y luego un respaldo para ese plan, dije en voz baja. Tomás miró la llave, luego a mí. La preocupación en su rostro se disolvió lentamente, reemplazada por una sonrisa cómplice, casi imperceptible. «Ah, Carlos», suspiró con una mezcla de nostalgia y admiración. «Siempre 3 pasos por delante de todos, incluso desde donde está ahora». El martes a las 11:30 am, entré en la sucursal del First National Bank. El silencio marmóreo de la bóveda era reconfortante, un santuario frío y ordenado lejos del caos emocional de mi hogar. Un empleado joven, con un respeto casi reverencial, me guió hasta la pared de cajas de seguridad. Inserté mi llave y la llave maestra del banco. El sonido de los engranajes de metal al girar fue música para mis oídos, el preludio de mi contraataque. La puerta de la caja, una 713, se abrió con un suave siseo, revelando su contenido intacto, tal como lo habíamos dejado hacía 5 años. Sentí el frío del acero mientras sacaba los documentos. El peso de la justicia era tangible, real, y cabía perfectamente en mi portafolio de cuero, el mismo que había usado durante años para llevar las cuentas de la empresa que ahora me robaban. El primer documento que saqué fue el más importante, el fideicomiso inquebrantable Alvarado, un instrumento legal notariado, creado y firmado 5 años atrás por mi esposo y por mí en la oficina de Tomás. En él se estipulaba con una claridad legal a prueba de balas que, tras la muerte de mi esposo, el 70% de los activos líquidos de la empresa, el capital semilla original y todas las ganancias reinvertidas a lo largo de los años se moverían a un fideicomiso bajo mi control exclusivo y absoluto. Lo abrí y mis ojos se posaron en la firma de mi esposo, fuerte y decidida, y en la cláusula clave. Tomás tenía razón. Era inexpugnable. El capital que construyó, la empresa nunca le perteneció legalmente a ella. Siempre fue nuestro. Un patrimonio personal que ahora volvía a mis manos. Tras guardar el fideicomiso, mi mano encontró otro objeto en la caja. Algo que había olvidado que estaba allí. Era la escritura original de la casa, fechada en 1985. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero el texto mecanografiado era perfectamente legible. La casa de 300 metros cuadrados, nuestro hogar, el lugar donde crié a mis hijos y lloré a mi esposo, siempre había estado a mi nombre de soltera como única propietaria. La compré con el dinero de la venta de un pequeño apartamento que heredé de una tía lejana, mucho antes de que Alvarado and Hijos fuera siquiera una idea. Nunca la incluimos en la sociedad conyugal ni en los activos de la empresa. Una precaución sugerida por mi padre. Mi nombre, Mercedes Solano, resaltaba en el documento. Un fantasma de mi identidad perdida. La implicación de este descubrimiento me golpeó con la fuerza de una revelación. La frase clave era simple pero demoledora. La empresa había sido, en efecto, mi inquilina durante 40 años. Ocupaban un espacio de oficinas en una propiedad que era legal y exclusivamente mía. Nunca firmamos un contrato de alquiler. Nunca me pagaron un centavo. Porque, por supuesto, todo quedaba en familia. Pero esa familia se había disuelto. El contrato no escrito, basado en el amor y la confianza, acababa de ser violado de la manera más brutal. Y ahora, con su traición, acababa de expirar. No solo iban a perder el control financiero, estaban a punto de recibir una orden de desalojo de su propio centro de operaciones. De vuelta en la soledad de mi estudio esa noche, mientras organizaba los documentos del banco, mi mirada se posó en mi antiguo joyero de madera de sándalo sobre el tocador. No buscaba joyas, sino recuerdos. Al remover un falso fondo donde guardaba cartas de mi madre, mis dedos rozaron un objeto frío y metálico. Era una pequeña grabadora digital, un modelo que Carlos había comprado hacía un par de años, fascinado por la tecnología.
Recordé vagamente una tarde en el porche, hablando de nuestras preocupaciones sobre el futuro, sobre el carácter de nuestros hijos. Con el corazón latiéndome con fuerza, la encendí, esperando encontrar solo el silencio. La voz de mi esposo llenó la quietud de la habitación, tan clara y presente que sentí un escalofrío. Era la grabación de aquella tarde. Su voz, serena pero cargada de una profunda tristeza y previsión, pronunció las palabras que se convertirían en mi estandarte. «Mercedes, si me voy primero, úsalo», decía. «Que sepan que su falta de amor y su codicia no nos tomaron por sorpresa. Que sepan que siempre lo supimos». Escucharlo fue como recibir una bendición y una orden de batalla desde el más allá. Apagué la grabadora, mis manos firmes. Esta ya no era solo mi lucha por la dignidad, era la defensa de nuestro legado compartido, la última voluntad no escrita de mi esposo, y yo sería su ejecutora implacable. El miércoles por la tarde, la última pieza del rompecabezas llegó a mí de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto Leo, el hijo de Sofía, apareció en mi puerta con la excusa de traerme unos libros. Sus ojos de 18 años estaban llenos de una culpa que no le correspondía. Tras asegurarse de que estábamos solos, sacó de su mochila una pila de papeles doblados. «Abuela, no sé si deba hacer esto, pero lo vi en la laptop del tío Ricardo». La dejó abierta. Susurró, su voz quebrada. Me entregó los papeles con manos temblorosas. Eran correos electrónicos impresos, un intercambio entre Ricardo y un desarrollador inmobiliario. La primera fecha me heló la sangre, 2 días después del funeral de su padre. Desdoblé los papeles y mis ojos recorrieron las líneas. No podía creer la crudeza de su traición. Estaban discutiendo la venta del terreno de la fábrica, el lugar donde todo comenzó, para un proyecto de condominios de lujo. Hablaban de cifras, de permisos, de cómo maximizar las ganancias una vez que tuvieran el control total. Un primer plano mental se fijó en las fechas y los montos, una prueba irrefutable de que su duelo era una farsa. Su preocupación por mí, una mentira. Estaban vendiendo el alma de la empresa, el legado de su padre, antes incluso de que las flores sobre su tumba se hubieran marchitado. Sentí una ira fría y pura recorrer mis venas, una claridad cristalina que borró cualquier atisbo de duda o misericordia que pudiera albergar. Esa noche, no dormí. Me senté en mi estudio con las 4 pruebas dispuestas ante mí sobre el escritorio de caoba de mi esposo, como un general planeando su asalto final. A mi izquierda, el fideicomiso inquebrantable, mi arma financiera, el control del 70% del capital. A mi derecha, la escritura original de la casa, mi arma patrimonial, el poder de desalojarlos de su propio imperio. En el centro, la pequeña grabadora digital, mi arma moral, la voz de mi esposo validando cada uno de mis actos. Y junto a ella, los correos impresos, la prueba irrefutable de su carácter, el combustible final para mi resolución. Cada documento era una pieza de un mecanismo perfecto de justicia. Ya no era una víctima reuniendo pistas, era una estratega con un arsenal completo. Había llorado mi pérdida, había soportado su humillación y ahora estaba lista para reclamar lo que era mío. Mi plan, que había comenzado como un acto de defensa desesperada, se había transformado. Ya no se trataba de sobrevivir a su ataque, sino de lanzar una ofensiva tan precisa y devastadora que no les quedaría nada sobre lo que reconstruir. Creyeron que me habían despojado de todo, pero en realidad me habían liberado. Y una mujer de 72 años, con el corazón roto y nada que perder, es la criatura más peligrosa del mundo. Su día del juicio final estaba programado para el sábado. El jueves llegó, puntual y gris, como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con el luto de mi alma. A las 15:00 p.m. me senté en la sala de juntas de la empresa, la misma sala donde tantas veces había escuchado a mi esposo cerrar tratos millonarios con una confianza que yo le ayudaba a construir desde las sombras. Ricardo y Verónica estaban a un lado de la mesa, sus abogados, 2 hombres de rostros impasibles, al otro. Sofía estaba presente, pero era como si no estuviera, un fantasma consumido por una culpa inútil. Me deslizaron los documentos de cesión sobre la superficie de cristal pulido. Cogí la pluma, la misma pluma Montblanc de mi esposo.
Hice que mi mano temblara ligeramente, una actuación sutil para el público codicioso que me observaba con ojos de halcón, esperando el más mínimo titubeo para abalanzarse. Mi firma fue un estudio de lentitud deliberada, casi vacilante. Cada letra de mi nombre, Mercedes Alvarado, parecía una concesión, una rendición incondicional a su voluntad. Ricardo no pudo ocultar una sonrisa de triunfo que le crispó los labios. Verónica intercambió una mirada satisfecha con él, un destello de victoria en sus ojos fríos. Creían que estaban presenciando el final de una era, el traspaso de poder a la nueva generación, la consolidación de su imperio. No sabían que mi firma no era un final, sino el detonante de una bomba de tiempo legal y moral. Al firmar esos papeles, estaba activando la primera y más crucial fase de mi plan, darles la confianza ciega de que habían ganado, de que yo ya no era una amenaza, sino un mueble viejo que podían arrinconar. Les entregué la carpeta con los documentos firmados, mi rostro una máscara de resignación y pena. «Espero que lo cuiden bien», dije, mi voz apenas un susurro quebrado. Era el sueño de su padre. Ricardo, en un gesto de magnanimidad fingida, me dio una palmada condescendiente en el hombro. «No te preocupes, mamá. Está en buenas manos», afirmó, su voz rebosante de una arrogancia que pronto se convertiría en cenizas. Salí de la oficina apoyándome en mi bastón, exagerando mi fragilidad, cada paso una mentira calculada. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de alivio y desprecio. Dejé que me subestimaran una última vez. Era una parte crucial del plan. Mañana, viernes, a primera hora, todo cambiaría. Y ellos no tendrían la menor idea de lo que estaba a punto de golpearlos. El viernes, a las 9:01 am, Tomás Ferrer ejecutó la segunda fase con la precisión de un cirujano. Desde la quietud de su despacho, envió las notificaciones formales al banco y a cada miembro de la junta directiva de Alvarado & Hijos. El asunto del correo electrónico era escueto, legal y devastador. Activación del fideicomiso inquebrantable Alvarado. Con ese simple acto, el 70% del capital de la empresa quedó congelado, inaccesible para cualquier operación no autorizada explícitamente por mí. Ricardo, en su nueva oficina de presidente, probablemente tomando su primer café del día, recibiría una notificación de que sus privilegios de firma habían sido revocados de forma inmediata. Imagino su confusión, su ira impotente, su pánico creciente al no entender qué fuerza invisible acababa de paralizar su recién adquirido reino. Mientras el caos digital se desataba en sus oficinas, yo pasé el resto del viernes en silencio, en mi jardín, podando mis rosales con una paciencia casi ritual. La actividad manual me calmaba, me centraba. Cada rosa muerta que cortaba con las tijeras de podar era un resentimiento que dejaba ir para hacer espacio a la justicia fría y necesaria. No sentía odio, solo una tristeza profunda por los hijos que había criado y que se habían convertido en extraños rapaces. Pero la tristeza no me paralizaba. Al contrario, me daba una claridad de propósito que no había sentido en años. Estaba protegiendo el trabajo de mi vida y el honor de mi esposo. Estaba reclamando mi dignidad, pétalo a pétalo, espina a espina. En la tarde, mientras el sol comenzaba a descender, me senté en mi estudio con mi laptop. Con las credenciales que Tomás me había facilitado, accedí a las cuentas maestras de la empresa. Realicé una auditoría rápida, mis dedos moviéndose sobre el teclado con una familiaridad que 30 años de práctica no habían borrado. Verifiqué los movimientos recientes, las transferencias sospechosas que Ricardo ya había intentado hacer. Bloqueé todo. Fue como cerrar una a una las compuertas de una presa antes de la inundación. Ellos sentirían el agua subir a sus pies muy pronto y no entenderían de dónde venía el diluvio. Mañana sería el día de la confrontación. El sábado aprenderían la diferencia fundamental entre poseer algo y merecerlo. El sábado por la mañana, a las 10:30 am, envié un mensaje de texto grupal a Ricardo y Sofía. Mis dedos se movían con una firmeza que contrastaba con la mano temblorosa que había fingido 2 días antes. El mensaje era corto, imperativo y deliberadamente ambiguo. Junta familiar de emergencia en la oficina. 11:00 am, inaplazable. No di explicaciones. No permití preguntas. La ambigüedad era mi aliada.
un velo que ocultaba la guillotina que estaba a punto de caer. Sabía que su arrogancia los haría pensar que iba a suplicar, a pedirles una pensión mensual más generosa o a quejarme de la tarjeta de crédito cancelada. Su ego era la carnada perfecta, y yo sabía que morderían el anzuelo sin dudarlo ni un segundo. Llegué a la oficina a las 10:55 am. La sala de conferencias estaba lista, el aire acondicionado a una temperatura glacial, como el ambiente que estaba a punto de crear. Tomás ya estaba allí, sentado a mi derecha, con una pila de documentos perfectamente ordenada frente a él, un arsenal de papel y legalidad. A mi izquierda había contratado a un discreto oficial de seguridad privada, un hombre corpulento con un traje impecable, que esperaba en el pasillo. No era para la violencia, sino para el simbolismo del poder que estaba a punto de manifestarse. Hoy, cada gesto, cada palabra, cada presencia, estaba meticulosamente coreografiada para su humillación. La segunda fase, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar, y yo estaba más que lista. Estaba renacida. Ricardo y Verónica entraron a las 11:02 am, con 2 minutos de retraso, una pequeña y patética demostración de su nuevo poder. Sofía los seguía como una sombra, sus ojos hinchados y su rostro pálido. Ricardo, sin siquiera mirarme, se sentó en la cabecera de la mesa, el asiento que había sido de su padre, un trono que había usurpado. Verónica se sentó a su lado, como una reina consorte, y cruzó las piernas, mirándome con una mezcla de fastidio y curiosidad. Creyeron que el escenario era suyo, que yo era la actriz secundaria en su obra de triunfo. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de guión, de obra y, sobre todo, de protagonista. El telón estaba a punto de levantarse para su tragedia. «Mamá, espero que esto sea rápido», empezó Ricardo sin preámbulos, su tono impregnado de impaciencia. «Tengo una reunión de golf a la 1. Si se trata de tu asignación mensual, ya te dije que la estamos revisando». No lo dejé terminar. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la escritura original de la casa de mi portafolio y la puse sobre la mesa. El papel amarillento contrastaba con la superficie moderna y brillante. El sonido suave del viejo documento al aterrizar en la mesa fue suficiente para callarlo. Deslicé la escritura hacia él, cruzando la mesa como una frontera que acababa de trazar entre nosotros. Su ceño se frunció en confusión, la arrogancia dando paso a una leve incertidumbre. «Bienvenidos a su primera lección de negocios», dije, mi voz tranquila pero resonando en el silencio de la sala. «Nunca asuman que son dueños del terreno sobre el que pisan». La cara de Verónica pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico en menos de 5 segundos. Miró a Ricardo, buscando una explicación, pero él estaba mudo, mirando el documento con mi nombre de soltera, Mercedes Solano, como única propietaria. La primera grieta en su fachada de control acababa de aparecer, y era profunda. «Esta es una orden de desalojo. Tienen 30 días para desocupar mi propiedad». El juego había comenzado, y yo acababa de hacer la primera jugada. Antes de que pudieran recuperarse del primer golpe, Tomás tomó la palabra, su voz grave de abogado, llenando cada rincón de la sala. «Adicionalmente», dijo con una calma profesional que resultaba aterradora, «les presento las copias certificadas del fideicomiso Inquebrantable Alvarado». Colocó una pila de papeles idéntica frente a Ricardo. «Como apoderada del accionista mayoritario que posee el 70% del capital líquido de la empresa, la señora Mercedes Alvarado asume el control total e inmediato del Consejo de Administración». Ricardo se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo en una protesta violenta. «¡Eso es imposible! ¡Es un fraude!», gritó, su rostro enrojeciendo de una ira que ya no podía controlar. «No es un fraude, Ricardo. Es previsión», dije con la misma calma imperturbable. Saqué mi celular de mi bolso. Mis dedos, firmes y seguros, abrieron el archivo de audio y pulsé reproducir. La voz de mi esposo, su amada voz, llenó la sala, serena, clara y devastadoramente decepcionada. «Mercedes, si me voy primero, úsalo. Que sepan que su falta de amor y su codicia no nos tomaron por sorpresa». El silencio que siguió fue absoluto.
roto solo por el primer sollozo ahogado de Sofía. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por el llanto. La humillación moral era completa. La voz de su padre desde la tumba los había condenado, y no había apelación posible. Y entonces, con ellos paralizados por el shock, ejecuté las consecuencias inmediatas, una por una, como un verdugo cumpliendo una sentencia. Sin quitarles la vista de encima, tomé mi celular de nuevo. Abrí la aplicación bancaria de la empresa, a la que ahora tenía acceso total y exclusivo. Con 2 toques en la pantalla, cancelé las tarjetas de crédito corporativas de Ricardo y Verónica, sus líneas de crédito ilimitadas. Un segundo después, 2 pings simultáneos y agudos sonaron en la sala. Las notificaciones en sus teléfonos. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero marcó el corte final de su poder financiero. La expresión en el rostro de Verónica al mirar su teléfono fue de puro terror. Su estatus, su identidad, se había evaporado en un instante. Mientras ellos procesaban ese primer golpe, Tomás deslizó 2 sobres blancos y sellados sobre la mesa, uno para Ricardo y otro para Verónica. «Estas son sus notificaciones de rescisión de contrato», anunció formalmente, su voz sin inflexiones como un juez, dictando una sentencia inapelable. «Sus servicios ya no son requeridos en Alvarado & Hijos». Dentro de los sobres estaban las cartas de despido, efectivas inmediatamente, redactadas con una precisión legal que no dejaba lugar a dudas ni a litigios. Ricardo miró el sobre con su nombre como si contuviera una víbora. La empresa que creía suya, el apellido que llevaba con tanto orgullo y que usaba como un arma, ahora le cerraba las puertas en la cara. Había pasado de ser el presidente todopoderoso a ser un desempleado en menos de 5 minutos. La justicia, a veces, es poética en su crueldad. Finalmente, hice una señal discreta con la cabeza, un movimiento casi imperceptible para ellos, pero una orden clara para el hombre que esperaba afuera. El oficial de seguridad que había contratado entró en la sala. Su presencia era imponente, pero su tono, impecablemente cortés. «Señor Alvarado, señora Cruz, si son tan amables de entregarme las llaves de los vehículos de la empresa», dijo, extendiendo una mano enguantada. Se refería al Mercedes-Benz S-Class de $120.000 de Ricardo y al SUV de lujo de Verónica. La humillación final, ser despojados de sus símbolos más preciados, de estatus frente a todos, reducidos a peatones. Ricardo, temblando de una rabia impotente, arrojó las llaves sobre la mesa. Aterrizaron con un ruido metálico y definitivo. Había terminado. Se levantaron y salieron sin decir una palabra, dejando atrás solo el eco de su arrogancia hecha añicos. La sala de juntas quedó en un silencio denso, cargado con los fantasmas de la batalla que acababa de librarse. Sofía seguía allí, encogida en su silla, sus sollozos ahora silenciosos, convertidos en un temblor que sacudía todo su cuerpo. La miré, y por primera vez no sentí ira ni decepción, solo una profunda y agotadora lástima. Era el producto de su propia debilidad, un peón en el juego de su hermano, que ahora compartía las consecuencias de su derrota. Se levantó lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Mamá, yo...» empezó, su voz un hilo roto. La detuve con un gesto de mi mano. No había nada que decir. Las palabras ya no podían reparar el abismo que se había abierto entre nosotros. Salió de la sala, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que su presencia. Tomás recogió los documentos con una eficiencia tranquila, apilándolos en su portafolio. «Fue una ejecución impecable, Mercedes», dijo en voz baja, con un matiz de admiración en su tono profesional. Asentí, pero no sentía el júbilo de la victoria. Me sentía vacía, como un campo de batalla después de la guerra. Había ganado, sí, había recuperado mi patrimonio, mi empresa, mi hogar, pero en el proceso había confirmado la dolorosa verdad de que había perdido a mis hijos mucho antes de que mi esposo muriera. La codicia no los había corrompido, solo había revelado lo que ya estaba podrido en su interior. Miré por la ventana de la sala de juntas, hacia la ciudad que habíamos ayudado a construir, y me pregunté si alguna vez podría reconstruir las ruinas de mi propia familia. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. El eco de sus voces acusadoras y sus miradas de desdén
Había desaparecido, reemplazado por una paz que se sentía extraña, casi antinatural. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, los marcos de las fotos, reclamando cada rincón como mío de nuevo. Ya no era una invitada en mi propio hogar. Me detuve frente al retrato de bodas de Carlos y mío. Su sonrisa en la foto parecía entenderme, aprobar mi decisión. Le hablé en un susurro, al polvo iluminado por la luna que entraba por la ventana. Lo hice, Carlos. Protegí nuestro legado. ¿Pero a qué costo? No hubo respuesta, solo el reflejo de mi propio rostro en el cristal. El de una mujer que había ganado el mundo, pero se sentía irrevocablemente sola. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Leo, mi nieto. Su voz era tímida, llena de una incertidumbre que le rompía el corazón a... uno. «Abuela, ¿puedo ir a verte?», preguntó. «Mamá y el tío Ricardo no están bien, pero yo quiero verte». En sus palabras escuché la única hebra de conexión familiar que no se había roto. El único hilo de oro en una tela de araña de traiciones. «Claro que sí, mi amor. Tu abuela siempre tiene la puerta abierta para ti», le respondí. Y por primera vez en semanas sentí que una sonrisa genuina se dibujaba en mi rostro. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la verdadera herencia no estaba en los fideicomisos ni en las escrituras, sino en la posibilidad de un nuevo comienzo, encarnado en la inocencia de un joven de 18 años. He retomado el control de la empresa, no desde la silla de la presidencia. Ese trono de vanidad no me interesa. He nombrado un director ejecutivo competente, un hombre de la vieja guardia que compartió la visión de mi esposo, y ahora dirijo el consejo de administración desde un lugar de supervisión y estrategia. Mi primera decisión fue crear un fondo de becas para los hijos de los empleados, financiado con el 10% de las ganancias anuales. Lleva el nombre de mi esposo, Fondo Educativo Carlos Alvarado. Es una forma de asegurar que el legado de Alvarado and Hijos no sea solo sobre balances financieros y márgenes de ganancia, sino sobre construir futuros y reconocer el valor de las personas, una lección fundamental que mis propios hijos, con todos sus MBA y su arrogancia, nunca lograron aprender. Ahora vivo sola en mi casa, pero la soledad ya no es opresiva, es pacífica. He establecido nuevos límites, firmes como el roble centenario del jardín. Sofía y mi nieto, Leo, pueden visitarme los domingos para almorzar, siempre y cuando avisen con antelación. Ricardo y Verónica tienen prohibida la entrada. Cualquier comunicación necesaria se realiza exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. He recuperado mi hogar no solo como una propiedad en un papel amarillento, sino como un santuario de paz, un espacio sagrado libre de la toxicidad de su codicia y su desprecio. La puerta principal, que una vez se abrió a la traición, ahora solo se abre para aquellos que traen consigo amor y respeto, las únicas monedas de valor en mi nuevo reino. Mi nieto Leo se ha convertido en mi visitante más frecuente. A veces viene después de sus clases, sin avisar, y eso está perfectamente bien. Me ayuda en el jardín, sus manos jóvenes y fuertes haciendo el trabajo que las mías ya no pueden. O simplemente nos sentamos en el porche y hablamos durante horas. Él no me ve como una anciana frágil que necesita protección, ni como una magnate despiadada que destruyó a su familia. Me ve simplemente como su abuela. A través de sus ojos claros y honestos, he comenzado a verme a mí misma de nuevo, no como la viuda de Carlos o la madre de Ricardo, sino simplemente como Mercedes. Su inocencia y su afecto genuino son el bálsamo que ha comenzado a curar las heridas más profundas que sus padres me infligieron. La cámara me seguiría ahora, en una tarde soleada de primavera, mientras podo con esmero mis rosales. Es una afición que había abandonado por el estrés y la tristeza, pero que he recuperado con una alegría serena y profunda. Llevo un vestido de lino de colores vivos, no el luto oscuro que me autoimpuse durante tanto tiempo. Mis manos, ahora protegidas por guantes de jardinería, se mueven con la confianza de quien conoce cada tallo, cada espina, cada capullo, a punto de florecer. El aire huele a tierra húmeda y al perfume, embriagador de las rosas recién abiertas. Es el olor de la vida que, contra todo pronóstico, vuelve a florecer.
Creyeron que al quitarme todo me dejaban sin nada, sin entender que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que nadie, jamás, te puede quitar. Llegué a la oficina a las 10:55 am. La sala de conferencias estaba lista, el aire acondicionado a una temperatura glacial, como el ambiente que estaba a punto de crear. Tomás ya estaba allí, sentado a mi derecha, con una pila de documentos perfectamente ordenada frente a él, un arsenal de papel y legalidad. A mi izquierda había contratado a un discreto oficial de seguridad privada, un hombre corpulento con un traje impecable, que esperaba en el pasillo. No era para la violencia, sino para el simbolismo del poder que estaba a punto de manifestarse. Hoy, cada gesto, cada palabra, cada presencia, estaba meticulosamente coreografiada para su humillación. La segunda fase, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar, y yo estaba más que lista. Estaba renacida. Ricardo y Verónica entraron a las 11:02 am, con 2 minutos de retraso. Una pequeña y patética demostración de su nuevo poder. Sofía lo seguía como una sombra, sus ojos hinchados y su rostro pálido. Ricardo, sin siquiera mirarme, se sentó en la cabecera de la mesa, el asiento que había sido de su padre, un trono que había usurpado. Verónica se sentó a su lado, como una reina consorte, y cruzó las piernas, mirándome con una mezcla de fastidio y curiosidad. Creyeron que el escenario era suyo, que yo era la actriz secundaria en su obra de triunfo. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de guión, de obra y, sobre todo, de protagonista. El telón estaba a punto de levantarse para su tragedia. «Mamá, espero que esto sea rápido», empezó Ricardo sin preámbulos, su tono impregnado de impaciencia. «Tengo una reunión de golf a la 1. Si se trata de tu asignación mensual, ya te dije que la estamos revisando». No lo dejé terminar. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la escritura original de la casa de mi portafolio y la puse sobre la mesa. El papel amarillento contrastaba con la superficie moderna y brillante. El sonido suave del viejo documento al aterrizar en la mesa fue suficiente para callarlo. Deslicé la escritura hacia él, cruzando la mesa como una frontera que acababa de trazar entre nosotros. Su ceño se frunció en confusión, la arrogancia dando paso a una leve incertidumbre. «Esta es una orden de desalojo», dije, mi voz tranquila pero resonando en el silencio de la sala. «La empresa ha ocupado mi propiedad durante 40 años. Consideren esto una notificación formal. Tienen 30 días para desocupar las instalaciones». La cara de Verónica pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico en menos de 5 segundos. Miró a Ricardo, buscando una explicación, pero él estaba mudo, mirando el documento con mi nombre de soltera como única propietaria. La primera grieta en su fachada de control acababa de aparecer, y era profunda. Bienvenidos a su primera lección de negocios. Nunca asuman que son dueños del terreno sobre el que pisan. Antes de que pudieran recuperarse del primer golpe, Tomás tomó la palabra, su voz grave de abogado, llenando cada rincón de la sala. «Adicionalmente», dijo con una calma profesional que resultaba aterradora, «les presento las copias certificadas del fideicomiso inquebrantable Alvarado». Colocó una pila de papeles idéntica frente a Ricardo. Como apoderada del accionista mayoritario, que posee el 70% del capital líquido de la empresa, la señora Mercedes Alvarado asume el control total e inmediato del Consejo de Administración. Ricardo se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo en una protesta violenta. «¡Eso es imposible! ¡Es un fraude!», gritó, su rostro enrojeciendo de una ira que ya no podía controlar. «No es un fraude, Ricardo. Es previsión», dije con la misma calma imperturbable. Saqué mi celular de mi bolso. Mis dedos, firmes y seguros, abrieron el archivo de audio y pulsé reproducir. La voz de mi esposo, su amada voz, llenó la sala, serena, clara y devastadoramente decepcionada. «Mercedes, si me voy primero, úsalo. Que sepan que su falta de amor y su codicia no nos tomaron por sorpresa». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el primer sollozo ahogado de Sofía. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por el llanto. La humillación moral era completa. La voz de su padre desde la tumba los había condenado,
y no había apelación posible. Ricardo se quedó paralizado, su ira reemplazada por una palidez cerosa. Verónica lo miraba, sus ojos calculadores buscando una salida, una escapatoria que no existía. Habían sido superados en estrategia, en legalidad y, lo más doloroso para ellos, en moralidad. El legado que intentaron robar les fue arrebatado no por una laguna legal, sino por la voluntad expresa del hombre al que decían honrar. Habían perdido el dinero sí, pero en ese momento, con la voz de su padre resonando en sus oídos, se dieron cuenta de que también habían perdido el alma. Su imperio, construido sobre cimientos de traición, se desmoronaba ante sus ojos, y yo era la arquitecta de su demolición. Y entonces, con ellos paralizados por el shock, ejecuté las consecuencias inmediatas, una por una, como un verdugo cumpliendo una sentencia. Sin quitarles la vista de encima, tomé mi celular de nuevo. Abrí la aplicación bancaria de la empresa, a la que ahora tenía acceso total y exclusivo. Con 2 toques en la pantalla, cancelé las tarjetas de crédito corporativas de Ricardo y Verónica, sus líneas de crédito ilimitadas. Un segundo después, 2 pings simultáneos y agudos sonaron en la sala. Las notificaciones en sus teléfonos. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero marcó el corte final de su poder financiero. La expresión en el rostro de Verónica al mirar su teléfono fue de puro terror. Su estatus se había evaporado en un instante. Mientras ellos procesaban ese primer golpe, Tomás deslizó 2 sobres blancos y sellados sobre la mesa, uno para Ricardo y otro para Verónica. «Estas son sus notificaciones de rescisión de contrato», anunció formalmente, su voz sin inflexiones, como un juez dictando una sentencia inapelable. «Sus servicios ya no son requeridos en Alvarado & Hijos». Dentro de los sobres estaban las cartas de despido, efectivas inmediatamente, redactadas con una precisión legal que no dejaba lugar a dudas ni a litigios. Ricardo miró el sobre con su nombre como si contuviera una víbora. La empresa que creía suya, el apellido que llevaba con tanto orgullo y que usaba como un arma, ahora le cerraba las puertas en la cara. Había pasado de ser el presidente todopoderoso a ser un desempleado en menos de 5 minutos. La justicia, a veces, es poética en su crueldad. La humillación de ser despedido por la madre, a la que consideraba senil e incompetente, era un golpe a su ego del que sabía que nunca se recuperaría. Verónica, por su parte, ni siquiera tocó su sobre. Su mirada estaba perdida, su mente sin duda calculando la magnitud de la catástrofe. Sin empresa, sin tarjetas de crédito, sin estatus, el castillo de naipes que había construido con tanto esmero se había venido abajo con un solo soplido, el de la verdad. Su desprecio por mí se había convertido en su propia ruina. Finalmente, hice una señal discreta con la cabeza, un movimiento casi imperceptible para ellos, pero una orden clara para el hombre que esperaba afuera. El oficial de seguridad que había contratado entró en la sala. Su presencia era imponente, pero su tono, impecablemente cortés. «Señor Alvarado, señora Cruz, si son tan amables de entregarme las llaves de los vehículos de la empresa», dijo, extendiendo una mano enguantada. Se refería al Mercedes-Benz S-Class de $120.000 de Ricardo y al SUV de lujo de Verónica. La humillación final, ser despojados de sus símbolos más preciados de estatus frente a todos, reducidos a peatones. Ricardo, temblando de una rabia impotente, sacó las llaves de su bolsillo y las arrojó sobre la mesa. Aterrizaron con un ruido metálico y definitivo, el sonido del final de una era. Verónica, con un movimiento lento y rígido, como si sus manos fueran de piedra, colocó las suyas junto a las de su esposo. No dijeron una palabra. No había nada que decir. Se levantaron, 2 figuras despojadas de su poder y su arrogancia, y salieron de la sala de conferencias, sin mirar atrás. Dejaron atrás solo el eco de su codicia hecha añicos y el silencio pesado de la justicia cumplida. Había terminado. La sala de juntas quedó en un silencio denso, cargado con los fantasmas de la batalla que acababa de librarse. Sofía seguía allí, encogida en su silla, sus sollozos ahora silenciosos, convertidos en un temblor que sacudía todo su cuerpo. La miré,
y por primera vez no sentí ira ni decepción, solo una profunda y agotadora lástima. Era el producto de su propia debilidad, un peón en el juego de su hermano que ahora compartía las consecuencias de su derrota. Se levantó lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Mamá, yo», empezó, su voz un hilo roto. La detuve con un gesto de mi mano. No había nada que decir. Las palabras ya no podían reparar el abismo que se había abierto entre nosotros. Salió de la sala, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que su presencia. Tomás recogió los documentos con una eficiencia tranquila, apilándolos en su portafolio. «Fue una ejecución impecable, Mercedes», dijo en voz baja, con un matiz de admiración en su tono profesional. Asentí, pero no sentía el júbilo de la victoria. Me sentía vacía, como un campo de batalla después de la guerra. Había ganado, sí, había recuperado mi patrimonio, mi empresa, mi hogar, pero en el proceso había confirmado la dolorosa verdad de que había perdido a mis hijos mucho antes. Miré por la ventana de la sala de juntas, hacia la ciudad que habíamos ayudado a construir, y me pregunté si alguna vez podría reconstruir las ruinas de mi propia familia. La codicia no los había corrompido, solo había revelado lo que ya estaba podrido en su interior. Me di cuenta de que mi plan no había sido una venganza, sino una amputación necesaria. Había cortado la parte gangrenada de mi vida para salvar el resto. Y aunque la herida era profunda y dolorosa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a sanar. El silencio en la sala ya no era de opresión, sino de posibilidad. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. El eco de sus voces acusadoras y sus miradas de desdén había desaparecido, reemplazado por una paz que se sentía extraña, casi antinatural. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, los marcos de las fotos, reclamando cada rincón como mío de nuevo. Ya no era una invitada en mi propio hogar. Me detuve frente al retrato de bodas de Carlos y mío. Su sonrisa en la foto parecía entenderme, aprobar mi decisión. Le hablé en un susurro, al polvo, iluminado por la luna que entraba por la ventana. «Lo hice, Carlos. Protegí nuestro legado. ¿Pero a qué costo?» No hubo respuesta, solo el reflejo de mi propio rostro en el cristal, el de una mujer que había ganado el mundo, pero se sentía irrevocablemente sola. Ahora vivo sola en mi casa. El silencio ya no es opresivo. Es pacífico, un lienzo en blanco sobre el cual pinto mis días. La ausencia del tic-tac impaciente del reloj Rolex de Verónica y de los suspiros de fastidio de Ricardo ha permitido que los sonidos auténticos del hogar resurjan. El crujido familiar de las tablas del suelo, el canto de los pájaros en el roble del jardín, el suave murmullo del viento en las cortinas. He redescubierto el placer de caminar por mis propios pasillos sin sentir una mirada crítica en mi nuca. Cada objeto, cada rincón, ha sido purgado de su energía tóxica. Esta casa, que ellos veían como un activo a liquidar, ha vuelto a ser lo que siempre debió ser. Un santuario, mi santuario. He establecido nuevos límites, firmes como los cimientos de esta casa. Ricardo y Verónica tienen prohibida la entrada, una regla no negociable. Cualquier comunicación necesaria, cualquier asunto pendiente de su desastrosa y breve gestión, se realiza exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. No es un acto de odio, sino de preservación. He construido un cordón sanitario alrededor de mi paz, una muralla invisible pero infranqueable, para proteger mi espíritu de su codicia y su falta de remordimiento. Entendí que el perdón no exige la convivencia con el veneno. Mi puerta se ha cerrado para ellos para siempre, no como un castigo, sino como la consecuencia natural de sus propias elecciones. Han cosechado exactamente lo que sembraron. El exilio. Para Sofía y mi nieto Leo, las reglas son diferentes, pero igualmente claras. Pueden visitarme los domingos para almorzar, siempre y cuando avisen con antelación. No es una puerta abierta, sino una invitación condicionada al respeto de mi tiempo y mi espacio. Sofía lo entiende. Su presencia es a menudo silenciosa, cargada de una culpa que solo ella puede resolver, pero la tolero por Leo. Él es el puente, la única conexión viva con una rama de la familia que casi se seca por completo. En sus visitas, observo a mi hija,
esperando ver un atisbo de la mujer que podría haber sido, mientras me aferro a la esperanza que representa el joven en que se está convirtiendo su hijo. El primer domingo bajo estas nuevas normas fue una sinfonía de silencios, incómodos y pequeñas conversaciones iniciadas por Leo. Serví un estofado sencillo, el mismo que preparé la noche de la emboscada, pero esta vez el aroma era de hogar, no de tensión. Sofía apenas tocó su comida, sus ojos fijos en el plato como si contuviera las respuestas a todas sus malas decisiones. Leo, en cambio, habló de sus planes para la universidad, de sus sueños de estudiar arquitectura, de construir cosas en lugar de destruirlas. Lo escuché con toda mi atención, sintiendo cómo su energía juvenil y su bondad innata comenzaban a llenar las grietas que sus padres habían dejado en mi corazón. Fue un almuerzo sanador. He retomado el control de la empresa, pero no desde la silla de la presidencia. Ese trono de vanidad y estrés no me interesa. He nombrado un director ejecutivo competente, Ernesto Vargas, un hombre de la vieja guardia que compartió la visión de mi esposo durante décadas, y ahora dirijo el consejo de administración. Mi función es la de una guardiana, una estratega que supervisa desde la distancia, asegurando que el barco navegue en la dirección correcta. Mi mente, que ellos consideraban obsoleta, ahora aprueba presupuestos millonarios y define la visión a largo plazo. Lo hago con la misma precisión con la que una vez cuadré los libros en mi pequeño estudio, demostrando que la verdadera pericia no envejece, solo se refina. Mi primera decisión como presidenta del consejo fue crear un fondo de becas para los empleados y sus hijos, financiado con el 10% de las ganancias anuales. Lleva el nombre de mi esposo, Fondo Educativo Carlos Alvarado. Es mi forma de asegurar que el legado de Alvarado & Hijos no sea solo sobre balances financieros y márgenes de ganancia, sino sobre construir futuros y reconocer el valor de las personas, una lección fundamental que mis propios hijos, con sus títulos extranjeros y su arrogancia desmedida, nunca lograron aprender. Es un acto de justicia poética, reinvirtiendo en la familia trabajadora el dinero que la familia de sangre intentó robar. El legado de Carlos ahora florece en la gratitud de otros. La cámara me seguiría ahora, en una tarde soleada de primavera, mientras podo con esmero mis rosales. Es una afición que había abandonado por el estrés y la tristeza, pero que he recuperado con una alegría serena y profunda. Llevo un vestido de lino de colores vivos, un azul cielo que contrasta con el luto oscuro que me autoimpuse durante tanto tiempo. Mis manos, ahora protegidas por guantes de jardinería, se mueven con la confianza de quien conoce cada tallo, cada espina, cada capullo a punto de florecer. El aire huele a tierra húmeda y al perfume embriagador de las rosas recién abiertas. Es el olor de la vida que, contra todo pronóstico, vuelve a brotar con una fuerza inesperada. Leo llega por el sendero del jardín, llevando una regadera, sin necesidad de que yo se lo pida. No dice nada, solo me sonríe y comienza a regar las flores que acabo de podar. Trabajamos en un silencio, cómodo, un equipo perfectamente sincronizado por el afecto. El sol se filtra a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el césped. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en paz, dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida. He recuperado mucho más que dinero o propiedades. He recuperado la serenidad, un activo que no figura en ningún balance contable, pero que es, sin duda, el más valioso de todos. Al final de la tarde, mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Leo y yo nos sentamos en el porche, bebiendo limonada fría que he preparado con los limones de mi propio árbol. Me cuenta sobre una chica que le gusta, sobre un examen de física que le preocupa. Lo escucho, no solo como su abuela, sino como alguien que entiende el valor de un sueño y el peso de las preocupaciones. En su rostro veo la promesa de un hombre bueno, un hombre que no confundirá el valor con el precio. Él es la prueba de que, incluso en el suelo, más envenenado por la codicia, una flor de bondad puede crecer. En un momento de silencio, me mira con sus ojos serios y me pregunta: «Abuela, ¿eres feliz ahora?». Sostengo su mirada y pienso en la pregunta. Pienso en la soledad, en el dolor de la traición
en las ruinas de la familia que crié, pero también pienso en la paz del jardín, en el respeto de mis empleados, en la libertad de mis días. Tomo un sorbo de limonada y le respondo con la verdad más profunda que he aprendido. El patrimonio más grande que puedes construir, Leo, no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades. El patrimonio más grande es poder dormir cada noche con la conciencia tranquila. Él asiente, comprendiendo mucho más de lo que sus años sugieren. Lo veo marcharse cuando la noche comienza a caer, su silueta recortada contra las últimas luces del día. Me quedo sola en el porche, envuelta en una manta, escuchando el sonido de los grillos. No siento soledad, sino una plenitud silenciosa. He ganado la guerra, pero lo más importante es que he sobrevivido a ella, no como una víctima amargada, sino como una mujer entera, dueña de su historia. La batalla me ha costado a mis hijos, pero me ha devuelto a mí misma, y en el gran balance final de la vida, me doy cuenta de que ha sido un intercambio justo. He pagado un precio terrible por mi libertad, pero ahora sé que la paz no tiene precio. Miro mis manos, que descansan sobre el regazo. Ya no tiemblan. Están firmes, surcadas de arrugas que cuentan la historia de una vida de trabajo, de amor, de sacrificio y, finalmente, de victoria. Recorren el tejido de mi vestido de colores vivos, un símbolo de mi renacimiento. Creyeron que al quitarme todo me dejaban sin nada, sin entender que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que nadie, jamás, te puede quitar.